Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Continuamos avanzando hoy, amigo oyente, por el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1 y vamos a volver al versículo 10, porque descubrimos al concluir nuestro estudio anterior que pasamos por alto un versículo. No lo ignoramos completamente, sino que hablamos de otra verdad presentada allí, y como resultado de eso, dejamos de lado algo que es bastante controversial. Algunos pueden opinar que dejamos esto de lado a propósito, pero hablando honestamente, nunca hemos tenido ese hábito de evitar hablar de algo que es controversial. Y ahora que nos encontramos en el último libro de la Biblia, no vamos a cambiar. Así es que vamos a regresar para ver lo que dice el versículo 10 del capítulo 1 de Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hablamos en nuestro programa anterior de que Juan estaba en el Espíritu, y también hablamos de una gran voz como de trompeta. Sin embargo, nunca hablamos del día del Señor, y lo que eso significa. Honestamente hablando, este es un pasaje controversial, y es un lugar donde hay bastante desacuerdo, y hay desacuerdo entre buenos expositores bíblicos. Hay aquellos que opinan que esto se refiere al día de Jehová. Pero, amigo oyente, nosotros no podemos aceptar esto, aunque el gran tema de Apocalipsis tratará con el comienzo del día de Jehová, el cual es el período de la gran tribulación, y luego continúa hacia el reino milenario, y todo eso lo encontramos aquí. Pero Juan está diciendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bien, el día de Jehová y el día del Señor, a nuestro juicio, son en realidad dos cosas diferentes. Parecería que fueran la misma cosa, pero son completamente diferentes. Según entendemos nosotros, esta expresión, día del Señor, aquí, indica lo que nosotros llamamos domingo. Nosotros hemos aceptado eso en el pasado y lo aceptamos en el presente. Reconocemos que hay algunos grandes expositores bíblicos que dicen que debería ser el día de Jehová, y que no hay en realidad evidencia alguna para decir que se está refiriendo al primer día de la semana. Bueno, por cierto que nosotros pensamos que sí la hay, pero no nos queremos meter ahora en argumentos que causen desacuerdo. Lo único que tenemos en mente es que queremos presentar lo correcto, y por supuesto uno puede irse al otro extremo, al otro punto de vista. Pero siendo que usted quiere estar en lo correcto, pues estará de acuerdo con nosotros. Bien, de cualquier modo, ya hemos tratado con esto y le hemos presentado nuestra propia interpretación, y hemos sugerido que la otra es una interpretación que algunos destacados expositores y eruditos ahora aceptan, y nosotros ciertamente respetamos el punto de vista de ellos. Bien, vamos a seguir adelante y vamos a considerar lo que nos dicen los versículos 17 y 18, y vamos a leer estos versículos otra vez hoy. Aquí estamos observando al Cristo glorificado. Le estamos observando en una de sus funciones hoy como nuestro gran sumo sacerdote. Y como nuestro gran sumo sacerdote, Él está llevando a cabo su labor ante el altar de oro en el lugar santo, donde Él vive siempre para hacer intercesión por nosotros. Esto es algo maravilloso. Vamos a ver cuán importante es esto un poco más adelante en este libro. Luego, Él sale al lavacro, donde Él hoy lava nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, porque los ensuciamos pasando por este mundo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y siempre está dispuesto a limpiarnos y perdonarnos. Y lo importante es que Él nos limpia, Él nos lava. El Señor Jesús aún está en esta tarea de lavar los pies. Él hace eso como nuestro gran sumo sacerdote. Ahora lo encontramos aquí en este cuadro. Él estaba en medio de los candeleros. Esa era la responsabilidad particular y peculiar de Aarón y de los sumos sacerdotes que le siguieron. Ellos tenían a su cuidado las lámparas que estaban en estos candeleros de oro. Y como ya hemos visto antes,
Esto es sin duda el mejor símbolo y cuadro que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, ese candelero de oro. Él era la luz del mundo, y esas lámparas allá arriba encajaban entre los pétalos de la flor de almendro. Y cuán hermoso debió haber sido ese candelero de oro. Nos habla de la deidad de Cristo, y las luces allá nos hablan del Espíritu Santo, porque Él enviaría al Espíritu Santo. Él apoya al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a su vez toma las cosas de Cristo y nos las muestra a nosotros, así como esas lámparas revelan la belleza de los candeleros. Pero aquí Él está andando en medio de esos candeleros, y ellos están separados. Cada lámpara está separada, y vamos a ver que son iglesias. Y ellas son la luz del mundo en el presente, de la misma manera en que Él fue la luz del mundo cuando se encontraba en este mundo. Pero Él dijo que nosotros seríamos la luz del mundo. Él es aún el gran sumo sacerdote y está tratando que nosotros demos luz. Y algunos de nosotros tenemos un gran problema allí. Así es que leemos aquí en este versículo 17 que Juan ha visto nuestro gran sumo sacerdote. Y todo lo que se dice en cuanto a él aquí revela el hecho de que él se encuentra en una posición de juzgar a su iglesia. Y su voz, como estruendo de muchas aguas, que se menciona en el versículo 15, es la voz de autoridad. Es la voz que le dio existencia a este universo. Es la voz que va a hacer resucitar a los suyos de la tumba. Es la voz que va a sacar a la iglesia de este mundo para estar con él. Y es su voz de autoridad que hoy debería seguir la iglesia. Veamos lo que nos dicen los versículos 17 y 18 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El efecto que tuvo esta visión en Juan es que lo dejó completamente paralizado. Este es el mismo hombre que era tan amigo de él. Él era quien reclinaba su cabeza en el seno del Señor allá en el aposento alto, y quien hasta le reprendió cuando estuvo aquí en la tierra. Pero ahora él cae a sus pies como muerto. Y amigo oyente, si Juan hizo eso, cuando usted y yo lleguemos a la presencia del Señor Jesucristo, no vamos a hablar familiarmente con Él. Él es el Cristo glorificado hoy. No nos gusta la forma en que el Señor Jesús es tratado hoy en día. Se le dice Jesús nada más. Jesús esto y Jesús aquello, como si fuera un amigo personal. Pero Él no es eso, amigo oyente. Se muestra hoy mucha falta de respeto y reverencia para con el Señor. Tampoco nos gustan esos cánticos de hoy que dicen que Jesús es un amigo mío. Y algunos quizá digan que somos difíciles de complacer. Por cierto que así es. Y si nos preguntan por qué, debemos decir esto. Él dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y cuando vemos a alguien que pasa al frente en la iglesia, a la plataforma con una guitarra, o con una trompeta, o con un acordeón, o cualquier otro instrumento, o que va a predicar en la iglesia en cuanto a Jesús como amigo mío, pues sentimos el deseo de decirle a esa persona, bueno, nos imaginamos que usted está obedeciéndole, porque él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Creemos que es necesario reconocer eso, y que no debemos volvernos tan confianzudos con Él. Pero lo maravilloso de esto aquí es que Él dice, no temas. Y esa es la expresión, el saludo de la deidad cuando se dirige a la humanidad. Y Él da 4 razones para no temer. Él dice, yo soy el primero y el último. Eso habla de su deidad. Él salió de la eternidad y avanza hacia la eternidad. El salmista dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y esta palabra siglo indica un punto en la lejanía que se desvanece. Así es que es desde un punto en la lejanía que se desvanece en el pasado hasta un punto en la lejanía que se desvanece en el futuro, Él es Dios. Y hasta donde uno desee proyectarse a sí mismo, Él es Dios. Tenemos entonces que habla de su deidad. Y Él es el primero porque no hubo nadie antes de Él, y Él es el último porque no hay nadie que le siga. Ahora, la segunda razón que tenemos para no temer es que Él dice, y el que vivo y estuve muerto. Y eso habla de su muerte redentora y su resurrección. Y eso es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo. La mayoría de nosotros tenemos complejo de culpa.
Tememos que alguien nos señale y nos diga, usted es culpable. Por supuesto que lo somos. Pero el apóstol Pablo hace una pregunta ya en su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 34, donde dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿dónde está la persona que le va a condenar? Y hay muchos de ellos que pueden hacerlo y lo hacen, digamos de paso. Pero amigo oyente, el apóstol Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Amigo oyente, usted puede hallar faltas en nosotros, puede decir que somos grandes pecadores, pero Cristo murió por mí. Queremos que usted sepa esto. Mas aún, el que también resucitó. Él resucitó para nuestra justificación, para demostrar que somos perdonados y que vamos a ir al cielo algún día. El que además está a la diestra de Dios. Esto es algo maravilloso, amigo oyente. Esa es la tercera cosa que tenemos aquí. Y la cuarta es que Él intercede por nosotros. Él ora por nosotros. ¡Cuán maravilloso y glorioso es esto, amigo oyente! Ahora, volviendo a Apocalipsis, vemos la tercera cosa que él menciona por la cual no debemos temer, y es esto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esto nos habla del estado presente, que Él no solo está juzgando, sino que está intercediendo, y necesitamos esto. La cuarta cosa que se menciona es esta. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas llaves nos hablan de autoridad y de poder. Él, el Señor Jesús, tiene poder sobre la tumba y sobre la muerte ahora mismo, gracias a su propia muerte y resurrección. Ahora, Hades aquí es la palabra griega para el mundo que no se ve. Puede referirse a la tumba donde están los cuerpos después, o a donde va el espíritu. Uno no debe tener temor a nadie, con excepción de aquel que puede quitarle la vida. Uno hace bien en tener temor de eso, de alguien que pueda disparar contra uno y le pueda destruir. Pero no debemos temer porque Jesús tiene las llaves, y Él es quien puede quitar de nosotros ese temor de la muerte. Con todo esto, Él puede decirnos en el día de hoy, no temas. Y llegamos ahora al versículo 19, y aquí tenemos la división de tiempo y el contenido del Apocalipsis. Aquí tenemos el orden cronológico y la división de este libro en esta serie de 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Leamos este versículo 19 del primer capítulo de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. De forma arbitraria, queremos hacer esta división, y luego al continuar creemos que podemos demostrar lo que estamos tratando de hacer. Aquí en el capítulo 1 tenemos las cosas que has visto. Hasta este momento, ¿qué es lo que él ha visto? Él ha visto al Cristo glorificado. El Cristo glorificado es aquel que es el centro mismo de este libro. Este libro es cristocéntrico. El Señor Jesús es el tema de este libro. No interesa de qué esté hablando uno, sea de los jinetes, de los vasos de la ira, de bestias y todo eso. No ponga sus ojos en esas cosas. Son cosas que están pasando nada más. Es el Señor Jesucristo quien es el centro. Él es quien ha sido, quien es y quien será. Él es el mismo ayer y hoy y para siempre. Y Juan debe escribir las cosas que ha visto, el Cristo glorificado. Y también las que son. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que son? Bueno, la iglesia en el mundo. Aún estamos aquí después de más de 2000 años. Estaremos partiendo uno de estos días, y esto lo veremos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Luego tenemos el programa de Jesucristo, las cosas que serán después de estas. Y ese es el programa de Jesucristo, y vemos la iglesia yendo al cielo, y las cosas que tienen lugar sobre la tierra después de haber partido la iglesia. Es un cuadro glorioso el que tenemos ante nosotros. Debemos reconocer que el Señor Jesucristo es el centro y corazón mismo de este libro. Y con esto llegamos al versículo 20, el último versículo de este capítulo 1 de Apocalipsis, donde dice, El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Como usted puede notar, amigo oyente, Juan presenta claramente
cuándo Él está utilizando símbolos, y Él nos ayudará a comprender lo que esos símbolos significan. De otro modo, Él está hablando de esa misma cosa que menciona, y si usted no puede espiritualizar estos símbolos porque son símbolos de algo, entonces Él los presenta claramente aquí. Ahora Él dice que esto es un misterio. Así es que este es un secreto sagrado, que no había sido revelado hasta el momento de esta escritura, hasta el momento en que fue dado a Juan, y pertenece específicamente a aquello que Juan ha visto. Él ha visto al Cristo glorificado. El apóstol Pablo le vio a él en el camino a Damasco. Pero, ¿qué fue lo que vio? Él mismo dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Bueno, amigo oyente, yo ni siquiera puedo mirar al sol. Y no creemos que el apóstol Pablo pudiera tampoco hacerlo, pero él no lo pudo ver a él en toda su gloria. Pero sabía que estaba allí, y esto causó una ceguera en Pablo que le duró el resto de su vida. Ahora aquí se nos identifica a las 7 estrellas como los 7 ángeles. Las estrellas representan autoridad. A los apóstatas hoy se les llama estrellas errantes. Eso lo vimos allá en Judas, versículo 13. Los ángeles pueden ser humanos o divinos. La palabra, por supuesto, significa mensajeros. Y podría referirse a un mensajero de las huestes angelicales del cielo. Puede referirse a uno que está a cargo de una congregación o a un maestro. A nosotros nos gusta pensar de esto personalmente como que se refiere a los pastores locales de las 7 iglesias que vamos a considerar. Hablando francamente, amigo oyente, nos gustaría ver que se le llame ángel a un pastor, porque a veces se les llama muchas otras cosas. Si nos perdona, amigo oyente, nos gustaría mantenernos en esto. Bien, los 7 candeleros representan a las 7 iglesias de Asia. Ellas a su vez representan en realidad a la iglesia en su totalidad. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Y con esto llegamos al capítulo 2 de Apocalipsis, y aquí en este capítulo 2, y también en el capítulo 3, tenemos la posesión de Jesucristo, es decir, la iglesia. La iglesia que es su cuerpo, la iglesia que Él amó y por la cual se entregó, y los creyentes en ella, los cuales le fueron dados a Él por el Padre. Y Él le da gracias al Padre por eso, allá en su oración en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Ahora aquí estamos tratando con 7 iglesias, y esto cubrirá todas las iglesias, y ya vamos a ver esto. Y después del capítulo 3, la iglesia brilla por su ausencia. Hasta el capítulo 4, la iglesia ha sido mencionada 19 veces, pero después del capítulo 4 hasta el capítulo 20, donde tiene lugar el juicio ante el gran trono blanco, la iglesia no se menciona ni una sola vez. La reacción normal es la de preguntar en cuanto al destino y la ubicación de la iglesia durante este período. Por cierto que la iglesia no está en el mundo, ha sido sacada ya del mundo. Estas 7 cartas tienen una interpretación y una aplicación triple. En primer lugar, tienen un significado contemporáneo, es decir, que tienen un mensaje directo para las iglesias locales del día de Juan. Nosotros vamos a llevarle a usted, amigo oyente, en los próximos estudios que tengamos, a la localidad de estas 7 iglesias. Ahora, sería maravilloso que pudiéramos visitar estas localidades personalmente, porque opinamos que uno se acerca más a la Biblia visitando estas 7 iglesias que visitando o caminando a través de la tierra de Israel. Conociendo que no podremos hacerlo personalmente, vamos a hacerlo por medio de este estudio. Y aquí había un mensaje que era muy obvio. Uno puede apreciar las ruinas de esas iglesias a las cuales les escribía Juan y de las cuales él conocía tanto. El comentarista Sir William Ramsay dijo, «La persona que escribió estas 7 cartas a las 7 iglesias había estado allí y conocía las condiciones locales». Ahora hay un segundo significado, y es conocido como un significado compuesto. Es decir, cada uno es un cuadro compuesto de la iglesia. O sea que hay algo que se puede aplicar a todas las iglesias en todas las edades, y cada uno de los mensajes a cada iglesia individualmente. O sea que cuando usted lee el mensaje a la iglesia de Pérgamo, usted puede tener allí un mensaje para su propia iglesia y para usted personalmente. Ese es el mensaje compuesto que está allí. Y luego hay una tercera interpretación y aplicación, y es la que vamos a enfatizar, y es que es algo cronológico. Primero tenemos lo contemporáneo. Segundo, lo compuesto. Tercero, lo cronológico. Y aquí se presenta la historia panorámica de la iglesia.
se presenta en las 7 cartas, de Pentecostés a Parucía, del aposento alto al aire alto. Hay 7 períodos definidos en la historia de la Iglesia. Y aparentemente nos encontramos en el último en el presente, y es el de la Odisea, o muy cerca a ese período. Éfeso representa la Iglesia apostólica, la Iglesia en su mejor momento. Ese es el primero. La Odisea, la última Iglesia, representa la Iglesia apóstata, bien lejos de lo apostólico a lo apóstata. Y este cuadro tan patético se ha cumplido en su gran mayoría, y es ahora la historia de la Iglesia. Y eso lo hace algo muy destacado, por cierto. Ahora el Señor seguirá un formato muy definido en dirigirse a cada una de las iglesias. Esa es la razón por la cual decimos que el libro de Apocalipsis es principalmente un libro muy sencillo, porque se nos presenta en este libro el material mejor organizado que puede uno encontrar en cualquier libro de la Biblia. No hay ningún otro libro en la Biblia que sea tan organizado como lo es este, y nosotros vamos a seguir un formato muy bien definido. Vamos a dejar esto, pues, para la próxima oportunidad, porque comenzaremos entonces a estudiar la iglesia en Éfeso. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis, y llegamos al capítulo 2. Aquí comienza la segunda división principal de este libro, donde se habla de las cosas que son, cosas relacionadas con la iglesia. Y vamos a ver qué dice cada uno de estos mensajes que comienza aquí con esta carta a la iglesia en Éfeso, y la encontramos en los primeros 7 versículos, una carta que el Señor Jesús envía a esta iglesia. Probablemente no estemos muy familiarizados con la realidad de que en el primero y el segundo siglos, el escribir cartas era una cosa muy común en el Imperio Romano. Había una comunicación abundante a través del Imperio Romano en aquel período, así es que estas 7 cartas del Apocalipsis son muy destacadas por otras razones. Y la más importante es que es una carta directa del Señor Jesucristo a estas iglesias. Por tanto, aquí en el Nuevo Testamento tenemos 2 cartas a los Efesios, la epístola que escribió el apóstol Pablo y ahora la que escribe Juan. El Señor Jesucristo es quien la está enviando por medio de Juan. Fue el erudito Dr. Adolfo Deismann quien hace ya muchos años hizo una distinción entre las cartas y las epístolas que, en realidad, se ha probado como algo artificial y completamente falso. Ahora, estas 7 cartas tenían un alcance bastante amplio y llegaban a multitudes de personas. Usted se da cuenta que estaban dirigidas a un área, y queremos decir algo en cuanto a estas 7 iglesias en general. Estas iglesias eran muy destacadas en aquel día. Y esta área del Imperio Romano era probablemente la parte más importante de todo el Imperio Romano en los primeros 2 siglos y quizá en el tercero. La razón es que aquí es donde se unía el Oriente con el Occidente. Alrededor del año 2000 a.C., hubo una civilización a lo largo de la costa de Asia Menor, como la conocemos hoy, la costa occidental de Turquía, una zona muy hermosa, por cierto. Allí se puede contemplar paisajes muy hermosos, también tierras muy fértiles. Ese era, pues, el corazón mismo de la gran nación etea de épocas antiguas. Para el año 2000 a.C. ya había ciudades que estaban habitadas allí. Éfeso ya había sido habitada para el año 2000 a.C., y también lo era Esmirna, la cual es la moderna Izmir. Pérgamo fue fundada obviamente un poco más tarde. Luego Tiatira y Sardis vinieron más adelante y llegaron a ser grandes ciudades en la época de Alejandro Magno. La civilización de Anatolia se unió a la civilización griega en ese lugar. Y uno siempre puede darse cuenta de la diferencia. Los dioses de la gente de Anatolia, que eran gente más primitiva, esos dioses eran animales, mientras que los dioses de los romanos eran seres humanos. Por supuesto que eran proyectados y hechos de un tamaño mucho más grande. Así es que lo que tenemos aquí son cartas que viajaron a través de esa zona, y el impacto que tuvieron fue tremendo en esa ocasión. Por ejemplo, cuando uno llega a la ciudad de Éfeso, era una ciudad de unos 200,000 habitantes. Era una gran ciudad, y allí había un gran teatro, un teatro al aire libre, un teatro con capacidad para unas 20,000 personas. Era una ciudad hecha de mármol blanco, un lugar muy hermoso. Pablo habló de eso. Ahora nosotros podríamos pensar que el Evangelio no tenía un impacto muy grande en esas ciudades en particular, pero si pensamos eso, estamos completamente equivocados. En realidad, la ciudad de Éfeso hizo tal impacto
que a la entrada del puerto había 4 grandes columnas, y allí tenían la cruz. Solo una de esas columnas se mantiene en el presente y tiene la cruz sobre ella. Una de esas columnas era en honor a Mateo, la otra en honor a Marcos, la otra en honor a Lucas y la otra en honor a Juan. Como usted puede ver, después de Pablo y Juan, hubo allí una gran población cristiana en esa zona. Hasta el doctor Lucas escribe en cuanto a esa zona que en toda Asia, tanto judíos como gentiles habían escuchado el Evangelio, y podría haber habido en esa zona unos 25 millones de personas. Este es el lugar donde pasaba sus vacaciones el emperador romano. Era un buen lugar de vacaciones, y este es el lugar del cual hemos dicho que el oriente es oriente y el occidente es occidente, y donde ambos se juntaron y formaron una gran civilización. Y creemos que este es el lugar donde el apóstol Pablo tuvo su ministerio principal dentro de la ciudad de Éfeso, y de allí salió a todas partes de Asia, según nos dice el doctor Lucas. Así es que todos oyeron, tanto judíos como griegos. No todos se volvieron a Cristo, pero todos lo oyeron. Este fue probablemente el movimiento más grande, podríamos llamarlo de avivamiento, que haya tenido lugar en la historia de la Iglesia, y tuvo lugar en esa zona en particular. Ahora, la primera iglesia mencionada aquí en Apocalipsis es Éfeso, porque era la más prominente, y representa a la iglesia apostólica, la iglesia en su situación óptima. Dijimos en nuestro programa anterior que íbamos a destacar el formato bien definido y profundo que el Señor Jesucristo utiliza en estas cartas a las 7 iglesias. En primer lugar, vimos que se destacaba a Cristo glorificado. Eso lo consideramos ya en el capítulo 1. Eso fue destacado de la visión en ese capítulo y fue enfatizado al dirigirse a cada iglesia. Y fue enfatizada una cosa en particular para cada iglesia en particular, por supuesto. Ahora, la segunda cosa que se nota mucho es que la carta es dirigida al ángel de cada iglesia. Y como ya hemos indicado, creemos que el ángel era sencillamente un mensajero humano, y nos gustaría decir que era el pastor de cada iglesia. Vamos a mantener esto porque nos gusta mucho que el pastor de la iglesia sea llamado un ángel, ya que se le ha llamado muchas otras cosas. Ahora, la tercera cosa que queremos destacar es que comienza diciendo a cada una, «Conozco tus obras». Y debemos decir aquí que ha habido ciertas cuestiones, es decir, se ha cuestionado un par de estas cartas. Luego, la cuarta cosa es que al principio él da una palabra de encomio y luego una palabra de condenación. Ese es su método. Pensamos que debemos notar algunas excepciones. No hay palabra de condenación, por ejemplo, para las iglesias de Esmirna y Filadelfia. Esmirna era la iglesia mártir. Él no va a condenar a esa iglesia. Y Filadelfia era la iglesia misionera. Era la iglesia que estaba esparciendo la palabra de Dios, y él no la condenó. No hay palabra de encomio para la iglesia de la Odisea. Esa es la iglesia apóstata. Ahora, la quinta cosa que deseamos destacar es que cada carta concluye con una advertencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso hace que éstas sean cartas tremendas, que hay aquí un mensaje tremendo. Queremos entrar ahora en el mensaje de esta carta que él escribe a Éfeso. Pero antes debemos decir unas palabras en cuanto a la ciudad de Éfeso, que por cierto era una ciudad muy hermosa. Cuando el apóstol Pablo llegó al puerto, había allí una gran avenida de mármol blanco, y aún existe en el presente. A cada lado había hermosos edificios, templos y muchos negocios donde se podía hacer compras, negocios que hoy las damas utilizan para comprar recuerdos. Hacia la derecha había un gran mercado, y luego más adelante, del lado de la montaña, había un anfiteatro. Y quizá no deberíamos llamarlo anfiteatro, sino un gran teatro donde se podían sentar unas 20,000 personas. Más lejos, hacia la izquierda, había así un gran anfiteatro donde podían sentarse unas 100,000 personas. Había ocasiones en las cuales probablemente se podían reunir de 1 a 2 millones de personas en esa ciudad de Éfeso. Y aquí es donde el apóstol Pablo estuvo con su ministerio principal, y donde más tarde Juan llegó a ser pastor. Ahora, los de Anatolia establecieron primero la ciudad alrededor del templo de Diana. Ellos estaban adorando a Diana de los Efesios. Al principio este templo era hecho de madera. Fue construido en primera instancia en un lugar muy bajo, al lado del océano, y el puerto llegaba hasta allí. Con el tiempo, el río Caister y el río Meandro, un río serpenteante pequeño, cuyas aguas bajaban cargadas de lodo y arena,
lo cual hace de ese río algo así como una sopa, no agua sencillamente, sino sopa, porque lleva tanto sedimento. Con el tiempo, pues, esos ríos hicieron que pronto se llenara la zona alrededor del templo para la época en que llegó allí Alejandro Magno. Y de paso digamos que la noche en que nació Alejandro Magno se quemó ese templo, y luego cuando él llegó a la ciudad, él sencillamente se la entregó a uno de sus generales llamado Lisímaco. Ahora Lisímaco trató de evacuar la gente de ese lugar, porque el puerto ya se estaba llenando de arena, y él hizo entonces que la gente fuera a un lugar más alto. Y allí es donde uno puede apreciar las ruinas de la ciudad en el presente, la ciudad que existía allí cuando llegó allí el apóstol Pablo. Luego, sobre las ruinas, donde había estado el antiguo templo, la gente colocó carbón y pieles, ya que era un lugar muy bajo, y allí construyeron el templo de Diana. Y este llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y allí estaba edificado sobre un cimiento artificial de piel y carbón. Eso lo hacía a prueba de terremotos, y fue edificado en esa zona pantanosa. Sus puertas fueron talladas en madera de ciprés. Su escalinata fue tallada también de madera de ciprés. Este lugar era como una galería de arte con obras maestras de Praxíteles, Fidias, Escopas, Policleto, y el famoso cuadro de Alejandro Magno, por Apeles, estaba allí. Pero detrás de una cortina púrpura se encontraba el ídolo terrible, el ídolo más sagrado del paganismo, Diana, la de muchos pechos. Ese lugar llegó a ser un banco donde se depositaba el dinero de Asia. Era el templo griego más grande que se haya construido. Tenía unos 127 metros de largo por 60 de ancho. Había más de 100 columnas exteriores, y existe cierta diferencia de opinión en cuanto al tamaño exacto del templo, pero era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Y fue finalmente destruido por los godos allá por el año 256 después de Cristo. Así es que allí estaba este gran templo, el templo que estaba allí en la época del apóstol Pablo, donde se practicaba la inmoralidad más crasa que uno puede imaginarse, porque cuando uno avanza más adentro, todo eso se convertía en orgías sexuales, y su nombre era cambiado de Diana a Cibeles. Ahora eso le da a usted una idea de ese lugar. Si usted quiere tener una idea de lo grandioso que era ese templo, en lo que a belleza física se refiere, si usted llega a visitar la ciudad de Estambul, puede ir a ver el templo de Santa Sofía, y allí puede apreciar unas hermosas columnas verdes que fueron tomadas del templo de Diana. Eso lo hizo Justiniano cuando él construyó Santa Sofía. El templo de Diana era en realidad una cosa muy hermosa. Ella era la diosa oriental de la fertilidad, la de muchos pechos. Ella tenía un tridente en una mano y un mazo en la otra, y era una imagen muy tosca la que estaba en el templo, y era adorada probablemente por la mayor cantidad de personas que cualquier otra forma de idolatría. Los adoradores se entregaban a los ritos religiosos más bajos de sensualidad, orgías, bacanales, y todo eso tenía lugar allí, practicadas en exceso y con gran vicio. Lo que allí tenía lugar, amigo oyente, hacía que la nueva moralidad del presente pareciera un paseo de una escuela dominical. Usted recordará que el apóstol Pablo llegó allí en su 3er viaje misionero. Allí comenzó su ministerio y por 2 años él estuvo en la escuela de Tirano. Allí predicaba la palabra. Pero estaré en Éfeso, decía, hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Juan, el apóstol del amor, el hijo del trueno, llegó a ser un pastor. Él fue exiliado, y luego de haber pasado 10 años en el exilio y en la prisión, él regresa a Éfeso y es sepultado allí. Y está sepultado en la Basílica de San Juan, que es el punto más elevado en ese lugar. El Señor Jesucristo, pues, habla a esta iglesia en medio de un materialismo craso, un animalismo que degrada, un paganismo despreciable, ruin. Escuche usted ahora lo que Él dice cuando le habla a esta iglesia, porque creemos francamente que este es uno de los más importantes de todos. Demos inicio a este capítulo 2, leyendo el versículo 1 que dice: «Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto». Usted puede notar que Él sostiene la iglesia con su mano. Está bajo su control. No lo tiene ahora, pero lo tenía entonces. Y Él anda de un lugar a otro. Creemos que Él todavía está andando de un lugar a otro y todavía está juzgando a la iglesia. Ahora Él tiene 7 palabras de encomio que dice a esta iglesia. Leamos el versículo 2. «Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es necesario que comprendamos que está hablando a los creyentes. Dios no le pide al mundo perdido que haga obras. El apóstol Pablo, escribiendo en su epístola a Tito, dice en el capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo importante. El apóstol Pablo dice también en su epístola a los Romanos capítulo 4, versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cristo está hablando aquí a los suyos después que han sido salvos. Él entonces quiere hablar con ellos en cuanto a buenas obras, y tiene mucho que decir en cuanto a esto. Se nos dice a nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el mismo apóstol Pablo podía escribirle a Tito y decirle, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es importante de notar de nuestra parte, amigo oyente. Alguien ha dicho que el creyente debería ser como un buen reloj, todo de oro, con el rostro abierto, que marche regularmente, en el que se pueda confiar y lleno de buenas obras. Así es que Él está diciendo aquí a esta iglesia, como lo dijo el apóstol Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Y Él les dijo lo que uno puede hacer con creyentes llenos del Espíritu Santo. Y ahora el Señor encomia o elogia a estos creyentes por sus buenas obras. Y luego dice, y su arduo trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre obra y trabajo? Bueno, la palabra trabajo tiene significado de cansancio. Hay referencia de que el Señor Jesús se cansaba en algunas de sus jornadas o caminatas que tuvo. Los discípulos se cansaron trabajando con el Señor, se cansaron por el trabajo. Ahora, la tercera cosa que Él menciona aquí es que los elogia por su paciencia. Y ese es el fruto del Espíritu Santo. La cuarta cosa es, y que no puede soportar a los malos. No podían soportar a los hombres malos. Luego tenemos la quinta mención aquí. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos probaban a cualquiera que venía y decía que era un apóstol. Y si descubrían que no era un apóstol, entonces le decían que se apartara de ellos. Ellos le preguntaban si había visto a Cristo resucitado. Y rápidamente sabían si era o no era un apóstol. Y si no lo era, entonces le decían que se apartara de ellos, que saliera de la ciudad, y por lo general así ocurría. Es decir, que ellos siempre probaban a los que venían, algo que es muy cierto y necesario en la época presente, más de lo que era entonces. Ahora veamos el versículo 3 de este capítulo 2 de Apocalipsis. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Notemos esto. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Ellos habían sufrido, ellos estaban llevando la cruz porque habían creído en Cristo, habían creído en el nacimiento virginal, habían creído en su deidad, en su muerte de sacrificio. Y tenían que pagar un precio por eso. La séptima cosa que vemos aquí es que ellos no habían desmayado. En realidad debería decirse que no se habían cansado. ¿Qué es lo que él quiere decir aquí? Antes él había dicho que se habían cansado, y ahora dice que no se han cansado. Bueno, esta es una de las grandes paradojas de la fe cristiana, y podemos ilustrarlo con lo que dijo el Dr. Moody en cierta ocasión, cuando llegó a su hogar después de una campaña que le había dejado agotado. Su familia le rogaba que no fuera a la siguiente reunión, y él les dijo, me canso en el trabajo, pero no del trabajo. Y hay mucha diferencia, amigo oyente. Uno puede cansarse en la obra de Cristo, pero es algo trágico si usted se cansa de la obra de Cristo. Estas son las palabras de encomio que él tenía que decirle a la iglesia apostólica. 7 palabras de encomio. Tenemos ahora una palabra de condenación y la encontramos aquí en el versículo 4 de este capítulo 2 de Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y permítanos cambiar un poquito esto que dice aquí para que comprendamos mejor el significado. Pero tengo contra ti
que has dejado tu mejor amor. Ahora hay algunos de nosotros que pensamos que el Señor Jesucristo está buscando pecadillos, algo que nos parece frívolo, insignificante. Cuando Él dice aquí que ellos están dejando su mejor amor, quizá nos parezca así a nosotros, pero esto era algo importante entonces, y es muy importante también en el presente. Vamos a ver, Dios mediante, en nuestro próximo programa, por qué es tan importante. Allí es donde se apartó del camino la Iglesia por primera vez, no en la doctrina, sino en su relación personal con el Señor Jesucristo. Veremos esto, pues, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que lea el resto de este capítulo 2 de Apocalipsis, para que esté mejor preparado para la continuación de este estudio en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: atravesdelabiblia.org/notas. atravesdelabiblia.org/notas. Repito, atravesdelabiblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a atravesdelabiblia.org/recursos. Repito, atravesdelabiblia.org/recursos. A través de la Biblia.